Mi nombre es Diana Bustos y en el día de hoy les vengo a hablar acerca de la salud mental infantil como una reflexión sobre el desarrollo humano y las experiencias traumáticas. En este sentido, habría que decir en primer lugar que el desarrollo se constituye en el cimiento importante de todas las condiciones biopsicosociales y de la personalidad de los individuos. En este sentido, la infancia es el escenario y el pilar evolutivo de todas estas condiciones, así como de el pilar para la salud mental y para lo que nosotros conoceremos como la resiliencia. Toda vez que entre el desarrollo y la resiliencia hay una relación permanente que se da a lo largo del proceso del ciclo vital. Asimismo, es importante sostener en este momento que todas las experiencias que tengan lugar durante estos periodos tempranos del desarrollo son significativos y constituirán los pilares y las condiciones fundantes para la adaptación y para la constitución de todos los procesos epigenéticos del desarrollo. Sin embargo, en la actualidad es de alta preocupación la situación que vive la infancia, es decir, los niños y niñas alrededor del mundo. Toda vez que durante estos periodos, así como es fundante todos los procesos madurativos constitucionales, también tienen lugar allí las afectaciones más significativas de los procesos del desarrollo y de la salud mental. En este sentido, tenemos en primer lugar que las experiencias traumáticas se constituyen en una de las principales causas de problemas de salud mental surgidos durante la infancia, durante la adolescencia y que son evidentes también en posteriores momentos del desarrollo evolutivo como es la adultez. Alrededor del mundo existe una alta exposición de niños, niñas y adolescentes al maltrato infantil y a experiencias traumáticas. Y tenemos además que las guerras y las catástrofes duplican las condiciones de incidencia de salud mental en estas poblaciones y en estos escenarios. Es decir, que las situaciones de catástrofes, desastres naturales y situaciones de conflicto alrededor del mundo cimentan también condiciones negativas o adversas o entornos adversos para el desarrollo y en su consecuencia sus efectos son procesos negativos en el desarrollo y constitución de los niños y de las niñas. A nivel mundial, tenemos que alrededor de 250 millones de niños y niñas viven en zonas afectadas por conflicto armado, lo que implica una población bastante alta que se ve abocada a situaciones de entornos adversos, de desplazamientos y de desarraigos. Asimismo, más de 1.000 millones de niños sufren cada año algún tipo de violencia emocional, física o sexual, lo que implica unas condiciones de entorno bastante negativas o adversas para esta población de manera particular. El 20% de los niños y niñas alrededor del mundo sufren al menos de un trastorno de salud mental y 86 millones de personas con un diagnóstico de salud mental en la actualidad. Por otro lado, cerca del 81% de las personas que tienen un diagnóstico de personalidad sufrieron durante su infancia algún tipo de experiencia traumática, lo que implica que esta condición de las experiencias traumáticas son relevantes para pensar y actuar frente a ellas desde una perspectiva psicológica, teniendo en cuenta las afectaciones o las vulneraciones de derechos que estas situaciones pueden presentar para los niños y sus consecuencias. En este sentido, valdría la pena preguntarse en este escenario cuáles son las condiciones o cómo afecta o qué sucede, ¿verdad?, en la población infantil y cuáles son sus efectos de una experiencia traumática en un periodo tan temprano de la vida y cuáles pueden ser sus consecuencias, pero al mismo tiempo cómo podemos atender o cómo podemos acompañar esta situación desde una perspectiva psicológica y evolutiva. La pregunta entonces ¿es posible atender los efectos de las experiencias traumáticas? Y la respuesta claramente es que sí, bajo dos premisas importantes. Uno, que los trastornos mentales se dan antes de los 14 años y eso nos lleva a pensar retrospectivamente lo que acabamos de decir, que la infancia es el periodo evolutivo más significativo donde todas las experiencias se constituyen en elementos o en condiciones fundantes para el desarrollo, la salud, la personalidad y por supuesto la resiliencia o la capacidad resiliente. Por lo tanto, si las condiciones de salud mental se dan antes de los 14 años, es durante estos periodos tempranos de la vida donde es necesario hacer intervenciones mucho más específicas.
Y el segundo elemento o la segunda premisa es que los factores de riesgo son factores prevenibles, toda vez que las experiencias traumáticas, cuando no tienen algún tipo de intervención, suelen ser significativamente negativas, adversas y causar mayores consecuencias negativas a lo largo del ciclo vital posteriormente, lo que significa que una temprana intervención psicológica o de diversas condiciones acompañantes podría favorecer el restablecimiento de las condiciones de salud, salud mental y capacidad resiliente de los niños y de las niñas. Todos los efectos psicológicos, psíquicos, emocionales, conductuales y físicos de estas exposiciones tienen efectos inmediatos o en posteriores etapas de la vida, como hemos dicho previamente. Sin embargo, cuando estas son intervenidas tempranamente, tienen mayores consecuencias negativas y se puede restablecer o recuperar favorablemente todos los procesos madurativos constitucionales esperados. Por otro lado, es importante considerar que todas las condiciones de estas intervenciones o de estas atenciones a las experiencias traumáticas deben potenciar la capacidad de adaptación ante un riesgo significativo, lo que significa, en otras palabras, que deben favorecer las capacidades humanas y las capacidades del desarrollo mismo del niño, su familia o su entorno. De tal manera que aunque no se puedan prevenir la ocurrencia de las experiencias traumáticas en el sentido que es probable que aún no tengamos mecanismos suficientes para anticiparnos a estos hechos que ocurren durante los procesos vitales o durante el tiempo evolutivo, sí se pueden advertir sus consecuencias negativas y sí se pueden prevenir y o reducir los riesgos potenciales de estas situaciones adversas o traumáticas. Por otro lado, nos cabría la pregunta de cómo lo podemos hacer, qué procesos se pueden acompañar en estas intervenciones. Básicamente, en estos momentos se favorecen o es necesario todo lo que implique los programas de intervención psicológica basado en estas premisas que ustedes pueden ver en pantalla. Primero, que estos programas se implementen, se diseñen y se trabajen en la infancia porque es el periodo de mayor afectación en este momento o estadísticamente pues más negativamente. Asimismo, estos programas deben favorecer el crecimiento personal, favorecer el mantenimiento de los cambios positivos a lo largo del tiempo, favorecer las condiciones sociales y emocionales del niño, que se permitan asimismo favorecer la vinculación afectiva y el desarrollo socioemocional, de tal manera que se faciliten todos los mecanismos de constitución de la personalidad, el apoyo social, donde estos dos elementos se constituyen en factores protectores externos para el niño, que se facilita el mejoramiento del estado de bienestar y la capacidad para hacer frente al estrés normal de la vida, aún en medio de las circunstancias adversas. Asimismo, es necesario que todos los programas tengan estas líneas de procesos de intervención, que haya una evaluación previa del niño, que tengan plenamente establecidos los objetivos de trabajo, que todas las intervenciones, estrategias, métodos y trabajos se realicen teniendo en cuenta las consideraciones o las condiciones madurativo-constitucionales de la edad, donde participen los padres y las familias estén vinculadas a estos procesos, donde existan medios y mecanismos de psicoeducación, donde se facilite la expresión simbólica a través de la lúdica, el juego y el privilegio de la palabra, donde el niño a través del diálogo y la participación con el otro pueda transformar estas situaciones adversas o negativas, donde se aborde el conflicto, es decir, la experiencia traumática, se permitan procesos de integración con el medio y en este caso particularmente con las familias y el entorno, y que todo este proceso de intervención siempre tenga una devolución al niño y a su familia. De tal modo que se permita esta constitución de programas de intervención psicológico superar las concepciones lineales del desarrollo. Necesitamos una perspectiva novedosa acerca del desarrollo, que tenga una actualización de esa relación salud-enfermedad donde se privilegie el desarrollo, pero también las condiciones de la capacidad resiliente infantil y donde haya una comprensión mucho más ampliada acerca del bienestar infantil, familiar, resiliente y protector. Muchas gracias.